Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos aquí para comenzar un nuevo curso basado en las constelaciones familiares. Bueno, primero yo les quiero aclarar que solamente estoy estudiando este tema, así como tantos otros junto con ustedes, a través de este canal. Y bueno, estuve recolectando información, obviamente basada en Bert Hellinger, y encontré primero un texto, ¿no?, que es de la física cuántica, que ahora lo vamos a ir pasando para comprender de qué se trata todo esto. Y después un libro de Bert Hellinger en el que habla de la sanación. Entonces me pareció interesante, ¿no?, este tema, y estuve observando, ¿no?, cómo en realidad todo es lo mismo. Todo nos está hablando de lo mismo, ¿no?, de esta conciencia de la cual todos formamos parte. Bert Hellinger habla mucho sobre el orden, ¿no?, sobre los órdenes del amor. Obviamente que todo lo que no está en orden, obviamente podemos decir que cuando no hay orden, ¿no?, podríamos decir hay caos. Bueno, y él apunta mucho y utiliza mucho esta palabra sistemas, que nosotros formamos parte de un sistema. Todos estos términos del sistema y de que formamos parte del sistema lo vamos a ir viendo con detenimiento a lo largo de este cursito, que humildemente voy preparando, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué resulta y esperemos que les sea útil a todos. Primero voy a poner el video y les voy a mostrar qué es lo que esta física cuántica, y ahora van a ver quién es el autor de este texto, que lo voy a decir al final, nos enseña sobre esto de los sistemas cuando hay caos, cómo todo tiende al equilibrio. Cuando un sistema se siente, por ejemplo, aquí, ¿no?, en nuestra vida se siente saturado, tiende a ordenarse, ¿no?, tiende a este equilibrio, ¿no? Esto le llaman homeostasis o compensación de los opuestos. Ahora vamos a ver qué es lo que Bert Hellinger dice, este autor, que ahora les voy a decir el nombre, dice sobre la física cuántica, y vamos a ir viendo cómo se relaciona esto con las constelaciones familiares. Voy a poner el video. Y vamos a ir viendo, fíjense en que comienza diciendo: la idea de tener un cuerpo físico sólido es una ilusión de los sentidos. El cuerpo está compuesto de ondas electromagnéticas resonantes. La mayor parte de nuestro cuerpo es un espacio vacío que contiene campos diminutos de ondas vibratorias. Usted es un sistema vibratorio. Usted está hecho de puras ondas liberadoras de luz que los físicos llaman cuantos. Por eso ahí la palabra cuantos la puse con otro colorcito. Para que lo veamos bien. Bien. Una onda cuántica de luz se compone de subidas y bajadas, de fases positivas y negativas. De forma similar, usted se compone de subidas y bajadas o de emociones positivas y negativas. Las fases de subidas y bajadas corresponden a las subidas y bajadas de su conciencia. Las mismas leyes gobiernan ambas cosas. Las fases positivas de luz se llaman positrones. Las fases
negativas se llaman electrones. Ninguna de estas fases por sí misma es luz. Se trata de partículas cargadas y materializadas en el espacio y el tiempo. Cada una de ellas tiene masa y participa en lo que se denomina densidad. Si una onda de luz representara la verdad, las fases positivas o negativas solas representarían verdades a medias. Cuando las fases positivas y negativas se juntan en perfecto equilibrio, dan lugar a la luz. La luz no se mueve a través del espacio como un continuo brillante, sino que va y viene dentro y fuera de la existencia, conforme salta de una onda completa o cuanto a la siguiente. Entre los puntos de luz, fotones, se encuentran las partículas medio cuánticas positivas y negativas, positrones y electrones. Eso es un salto cuántico, un salto desde un estadio radiante de iluminación al siguiente. Nuestro ser, nuestra naturaleza física, es una vibración. Existen leyes que gobiernan estas vibraciones. Cuando usted aplica tales leyes, puede comprender lo que sucede en la vida, y esta comprensión es fundamental para su experiencia iluminadora. Algunos físicos han dicho que la materia de la que está hecha el cuerpo físico consiste en luz congelada, condensada y enfriada, y tienen razón. En realidad, todo es luz, todo es vibración, todo es espíritu. Estamos preparados para comprender estos principios y leyes en el mundo físico y para asumir que no se aplican al mundo de la mente. Pero nuestra conciencia funciona de la misma manera que la luz. ¿Se ha sentido alguna vez orgulloso y emocionado con algún aspecto de su vida, de sus finanzas, de su carrera o de sus relaciones? ¿Y en ese momento le ha ocurrido algo que le bajó los humos? No se trata de un error, sino exactamente de la manera en que el universo se asegura de que usted aprenda a amar. En el momento en que usted ve más aspectos positivos que negativos, atrae una situación en la que ve más negativos que positivos. Para regresar al equilibrio, existe una ley en la que, en la simetría, en la física cuántica, que excluye cualquier estado aislado de semicuánticos positrones. Parece ser que en el universo siempre existe un estado antisemicuántico, electrones, para equilibrarlo. ¿Ven? Acá va mostrando cómo siempre todo tiende a esta compensación, ¿no? Para equilibrar. Todos los fenómenos son universales, cuánticos, totales. Al estudiar dicha ley pensé en, ¿eso quiere decir que no puede haber cosas como la felicidad sin tristeza o la tristeza sin felicidad? Cada vez que usted percibe un positivo sin negativo, pasa a una emoción positiva. Cada vez que usted percibe un negativo sin positivo, pasa a una emoción negativa. Y ambos son estados de baja frecuencia. Energía cinética que desperdicia su potencial y dirigen su vida. En medio de las experiencias positivas y negativas, entre lo que le gusta y lo que no le gusta, se encuentra el núcleo de la experiencia humana.
que no es otra cosa sino el amor, el verdadero. Amor es una síntesis de dos aspectos de una onda y una onda completa. Luz, que también se puede llamar amor. El amor es un estado cuántico completo. Los físicos saben que en un estado cuántico completo no posee masa ni carga, ni espacio ni tiempo, y que por definición es espiritual e incondicional. La conciencia es luz y nace en estados cuánticos completos. Dios es la luz cuántica completa. La gente tiene diferentes concepciones del amor, pero yo lo defino como la síntesis o la mezcla perfecta de dos percepciones dualistas, la suma de todas las polaridades. Cuando la felicidad y la tristeza se juntan, forman el amor. Lo que le gusta y lo que no le gusta, lo positivo y lo negativo, el dolor y el placer, el electrón y el positrón, todo ello son dualidades. Cuando se unen por completo, son amor, sea cual sea la logia que usted investigue. Todas conducen a la misma esencia, el amor. La teoría del campo unificado que penetra en cada ser humano y los une a todos. Para crear la luz es necesaria la unión perfecta de las partículas positivas y negativas, y exactamente de la misma manera usted necesita a ambos lados de cada acontecimiento para alcanzar su verdadera naturaleza, que también es luz. La luz es la luz, en el centro es amor incondicional. Las ondas o partículas emocionales son amor incondicional, atraen a su lado opuesto, que usted necesita para regresar al centro, pero todo es amor. Y acá está el nombre del autor de este texto, que es John de Martini, tomado del libro La experiencia descubrimiento. Bueno, este texto es muy bonito para justamente explicar todo este tema, ¿no? De que todo tiende al equilibrio, ¿no? Esto que descubrió o que trabajó Bert Hellinger en torno a las constelaciones, darnos cuenta que estamos todos unidos a un nivel inconsciente, ¿no? Que todos formamos parte de un sistema. Bueno, y ahora vamos a ir viendo, ¿no? Este tema de la sanación que les comenté, que encontré, que me parece muy importante porque nos va a ayudar, ¿no? A descubrir muchas cosas que nosotros quizás tenemos dudas al respecto, ¿no? Cuando nos enfermamos o queremos sanarnos, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde viene la sanación? ¿Cuál es su origen? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en el alma? ¿En el espíritu? ¿De dónde viene lo que requiere la sanación? Después de todo, la enfermedad y la sanación vienen del espíritu. ¿Hacia dónde miremos primero cuando necesitamos sanación? Miramos primero el lugar que nos duele. Es decir, vemos nuestro cuerpo y esperamos que el alivio ocurra en el cuerpo. Vamos a un médico, el cual conoce nuestro cuerpo y sus funciones. Nos explora, encuentra el lugar que nos duele y el órgano enfermo.
Se atiende la molestia y el médico ayuda al órgano cuyo funcionamiento está fallado o que dejó de funcionar. ¿Y en qué consiste este tratamiento, no? De aquello que requiere de la sanación. El médico utiliza los medios que tiene a su disposición. Por ejemplo, un medicamento para calmar el dolor, y esto nos provoca un gran alivio. El médico atiende la lesión, por ejemplo, reacomodando un hueso dislocado si se nos salió un hueso del lugar, ¿no? En ocasiones también tenemos que operarnos, nos tienen que cortar algo para poder aplicar o coser una herida, ¿no? Si hubo un corte o algo así. A veces se da cuenta de que le falta un alimento u otra cosa. Y entonces, bueno, nos recetan vitaminas o algo así, ¿no? Entonces, todo siempre los médicos no lo solucionan supliendo algo que falta, ¿no? Pero sobre todo nos prescribe sustancias que controlen las bacterias o virus dentro de nuestro organismo. Y nosotros confiamos en el médico, ¿no? Y esto nos hace sentir bien. El simple hecho de que nos inspire confianza nos hace sentir mejor. Tenemos esperanza de que este tratamiento nos sane o nos cure. Pero más allá de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras emociones juegan también un papel importante en la sanación. También ellos requieren de un tratamiento positivo. El dolor del alma en ocasiones se siente con más intensidad que las molestias en el cuerpo. ¿Cuáles son los principales dolores del alma? Casi todos son dolores por separación. Fíjense en que Hellinger también apunta a esto, ¿no? El gran dolor que padecemos todos es debido a la separación, porque nos sentimos separados. O sea que este tema del sentirse separado, fíjense en que es la causa, el origen de todos nuestros problemas, porque un sistema, para que funcione bien, tienen que estar, ¿no es cierto?, sus partes tienen que funcionar en armonía, en equilibrio. Bien. Ya sea dolores causados por una separación en el presente, o los recuerdos de separación del pasado, que a veces se remontan hasta nuestra niñez. Estos dolores se experimentan como un trauma, sobre todo si estuvimos expuestos a ellos sin ninguna protección y sin la posibilidad de alejarnos suficientemente de ellos. Dichos dolores por separación se almacenan en nuestro cuerpo y pueden volver a surgir en cualquier momento. Por ejemplo, a través de imágenes internas que despiertan emociones y sin que podamos defendernos de ellas. En ese momento, cambia nuestra conducta en relación con otras personas. Estamos a la espera de tener que enfrentar una nueva separación. Ahora, sin estar inmediatamente conscientes de ello. Al mismo tiempo, nuestro cuerpo reacciona de una manera que nos hace sentir que algo se estrecha. Por eso todas las emociones las sentimos en el cuerpo. Nos ahogamos, por ejemplo, perdemos el apetito o nos falta el aire. O bien, nuestro corazón duele y se contrae. En lugar de movernos, nos quedamos sentados e incluso recostados en la cama. Nuestras fuerzas vitales y nuestras expectativas de poder vivir felices disminuyen. Nos sentimos desolados y al mismo tiempo enfermos físicamente.
¿Cuál sería el resultado si fuésemos a visitar al médico con ese ánimo? ¿Esperamos que nos alivie? ¿O frustramos sus intentos internamente? También nos separaremos de él desesperanzados, tal y como sucedió en la experiencia anterior, en donde comienza entonces aquí la sanación. En primer lugar, en nuestra alma, a través de la sanación de dolores de separación anteriores. Regresamos a las personas de las cuales experimentamos una separación dolorosa. Esto nos devuelve la esperanza. Al mismo tiempo, aparte de ver esto, toda esta explicación que da Hellinger, ¿no? Ustedes saben que él brinda muchos ejercicios. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver de dónde proviene esta confianza, ¿no? De que podemos ser curados o sanados a través de esta fuerza que viene del espíritu. Esta confianza la toma el amor, la toma de otro amor, un amor que va mucho más allá de aquel que nos enferma, que primero enferma nuestra alma y luego nuestro cuerpo. Esto es porque el amor también puede enfermar. Por lo tanto, es importante distinguir entre el amor que nos enferma y el amor que sana. ¿Les sorprende esta afirmación? Esta comprensión se ve y resulta ser correcta en muchos sentidos en las constelaciones familiares. Solo que el amor que provoca una enfermedad es diferente al amor que sana. El amor que sana, a diferencia del amor que sentimos en nuestras relaciones, es un amor del espíritu. Se trata del amor, de este poder del espíritu que dio origen a todo, que creó todo con amor. ¿Cómo podemos sintonizarnos con este tipo de amor? ¿Cómo podemos encontrar la sanación a través de este amor que nos lleve a una vida plena, tal como lo quiso y designó este poder creador del espíritu? ¿Cuáles son? Nos preguntábamos recién, ¿no? Los principales dolores del alma. Dijimos que casi todos son causados o son dolores por la separación. Ya sea dolores causados por una separación en el presente o los recuerdos de separaciones del pasado que a veces se remontan hasta nuestra niñez. La enfermedad de nuestro cuerpo solo es el último eslabón de una larga cadena. Inicia en nuestra alma, ya que desde el alma se derivan estos movimientos de amor que nos acercan y vinculan a las personas que provocan nuestra enfermedad. Por ende, dice Hellinger aquí, comenzaré con esta parte importante que se dedica a estos movimientos. Él le llama nuestra alma con mayúscula. Dichos movimientos se corrigen gracias a otro tipo de amor. Este amor tiene su origen en el espíritu. Por lo tanto, vamos a ver de qué se tratan los movimientos del espíritu. En él se describen cómo podemos entrar en sintonías con ellos. A menudo estos movimientos se relacionan con una despedida. Esto es una despedida de las esperanzas del alma y la despedida de personas en cuyo lugar asumimos algo que nos enferma. Sin embargo, me voy a limitar, dice él, a los movimientos y acciones que están en nuestras manos, sin entrometerme en los asuntos que competen a los médicos.
Aquí también me interesan más el alma y las actitudes espirituales, las cuales apoyan los esfuerzos de la misma y a veces la hacen innecesaria. Entonces, bueno, él va contando, ¿no?, en sus diferentes capítulos, todo como este proceso, ¿no?, de cómo está este amor que enferma y este amor que sana, dice él. Voy a volver a repetir las definiciones, ¿no?, del amor que sana y el amor que enferma. El amor que sana, a diferencia del amor que sentimos en nuestras relaciones, fíjense, a diferencia del amor que sentimos en nuestras relaciones, es un amor del espíritu. Se trata del amor, de este poder del espíritu que dio origen a todo y que creó todo con amor, el verdadero amor. A ver. Y él ahora comienza a hablar de los vínculos, ¿no?, y del vínculo, como todos estamos vinculados, ¿no? Y ahora vamos a ver, porque esta era la pregunta que nos veníamos haciendo, ¿cuál es el movimiento determinante de nuestra alma que provoca enfermedades? Es el amor al vínculo. Este amor que nos une a nuestra familia y a su destino. Dicho amor al vínculo es elemental. Estamos a su merced. Nos ata a nuestra familia y a todo lo que le suceda. Nos une con lo grande que existe en ella, con sus logros y su consumación, y de esta forma se convierte en una fuerza. Al mismo tiempo, nos ata a los pendientes y a los agobios de nuestra familia, a sus cargas y a su culpa. Nos vemos involucrados en la responsabilidad derivada de los mismos, a pesar de que a menudo desconocemos el fondo y no tenemos ninguna culpa en este sentido. Sin embargo, tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva. ¿A qué se debe este vínculo? ¿Cuáles son las fuerzas que lo sostienen? Pertenecer a nuestra familia es nuestra necesidad elemental. Esta unión es nuestro deseo más profundo. La necesidad de formar parte de la familia incluso sobrepasa nuestra necesidad de sobrevivir. Es decir, que estamos dispuestos a sacrificar o entregar nuestra vida para cumplir con nuestra necesidad de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer, sentir que pertenecemos. El reconocimiento de las consecuencias trascendentales de esta necesidad nos permite entender que, debido a esta exigencia que proviene del vínculo, estamos dispuestos a enfermarnos o a sufrir alguna discapacidad o a morir de alguna manera extraña, incluso a dar la vida a cambio de una persona de nuestra familia. Existen maneras de cambiar este destino, encontrar la fuerza para resolver este vínculo en un nivel más alto, el cual nos libera, igual que a nuestra familia, de esas ataduras que nos llegan a causar enfermedades. Y ahora vamos a hablar del campo del espíritu. Todos, dice Hellinger, nacemos con un alma común, en un campo espiritual, que compartimos con los miembros de nuestra familia. Esta alma rebasa nuestro cuerpo y nos vincula profundamente con el resto de las personas que pertenecen a este mismo campo. A menudo se convierten en nuestro destino
desde el seno materno. Quizá, por ejemplo, debido a una discapacidad o al hecho que algunos seres no hayan nacido a causa de un aborto o por otras razones. Al mismo tiempo nosotros nos convertimos en su destino. De una u otra forma se crea una correlación. Esta alma común comprende, por un lado, un círculo más cercano, es decir, incluye solo a ciertas personas, y por el otro lado se extiende a otro u otros círculos. Por ejemplo, el pueblo al que pertenecemos por destino, la religión compartida y la cultura o la raza, todos ellos con su particular destino y su pasado en común, incluso con sus enfermedades específicas. Y en última instancia la humanidad en su totalidad y con ella la tierra y el mundo. Todos afectan nuestra salud y nuestras enfermedades y las circunstancias específicas, ya sean favorecedoras o bien riesgosas para nuestra vida. El círculo más cercano que tenemos todos es nuestra familia. Y me gustaría, dice él, mencionar a las personas que pertenecen a este círculo. Sin embargo, las fronteras a veces son borrosas. Quizás surja la pregunta, ¿qué puede uno saber? ¿Cómo puede uno saber quiénes pertenecen a este alma común? Lo sé gracias a las comprensiones que pude adquirir, en especial gracias a lo relacionado con los movimientos de la conciencia, los cuales he podido verificar a través de las constelaciones familiares. También se pueden verificar a través de la observación. En este contexto, él menciona a Rupert Sheldrake, que ha compartido sus conocimientos y observaciones acerca de los campos morfogenéticos en sus numerosos libros y por medio de muchas pláticas personales. Sheldrake ha sido un compañero esencial en este viaje de investigación de Bert Hellinger, ¿no? Y ahora va a mencionar las personas que pertenecen al alma común. Primero estamos nosotros mismos con todos nuestros hermanos y hermanas, incluyendo a los que no nacieron o que fallecieron. Por más que un hermano haya nacido vivo o murió al nacer o cuando era muy pequeño, pertenecen. Por ejemplo, ¿no? Dice él, un gemelo que fue separado de nosotros desde el seno materno, que también estos casos ocurren, ¿no? Ellos forman el nivel más bajo del sistema. Segundo, nuestros padres, incluyendo a sus parejas anteriores, junto con todos sus hermanos y hermanas, lo que llamamos aquí tíos y tías. Tercero, nuestros abuelos, también con sus parejas anteriores. Y cuarto, a veces esta línea genealógica se remonta aún más atrás en el tiempo e incluye a algunos de nuestros bisabuelos. Este anterior, ¿no? El cuarto, sería el círculo de los parientes cosanguíneos, cuyo impacto sobre nuestras enfermedades o incapacidades se puede observar y verificar. Nuestra alma común comprende a muchas otras personas, con quienes aún sin este parentesco sanguíneo, compartimos un destino común. A este grupo pertenecen, primero, todos aquellos cuyo fallecimiento o pérdida resultó ventajosa para nosotros y nuestra familia. Por ejemplo, si a raíz de esto recibimos una herencia. Segundo, todos aquellos que murieron a causa de un miembro de nuestra familia. Tercero, todos aquellos que causaron la muerte de alguien de nuestra familia o que le causaron otro tipo de daño en grado más severo.
Con las personas mencionadas en esta sección compartimos un destino común. Compartimos con ellas un alma común, un campo espiritual común. ¿Qué significa en detalle esto? Primero, la exclusión de nuestro amor provoca que un miembro de nuestra familia ocupe un lugar que no le corresponde y esto marca su vida, sin que se dé cuenta. Por ejemplo, debido a cualquier tipo de enfermedad o de discapacidad, pero también con respecto a cómo lleva su vida en los demás aspectos y cómo la termina. Segundo, su inclusión consciente en nuestra familia y en nuestra alma común resuelve la vinculación con su destino, la cual nos ha llegado a provocar enfermedades y también puede mitigar sus consecuencias. Este tema de la exclusión y la inclusión, Bergelinger le da mucha importancia, ¿no? Y fíjense en que, bueno, si los que están escuchando este vídeo estudiaron el curso de milagros, ahí se nos habla de lo mismo, de este tema de que el amor es inclusivo. No existe el amor que excluye. Cuando yo digo a estos sí, a estos no, no estoy amando, ¿no? Por eso esto de no saber amar, ¿no? Es un tema que nos compete a todos. Y ahora vamos a hablar del desplazamiento. Dentro del alma que compartimos existen desplazamientos. Esto significa que un miembro de la familia puede transferir una responsabilidad a otro. O bien, que un miembro de la familia que no se ve afectado directamente pueda llegar a asumir las consecuencias de la conducta de otro integrante, de tal forma que se puede enfermar o hasta morir. Dichos desplazamientos ocurren en varios niveles, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los niveles. Uno de los desplazamientos dice, yo te sigo, yo te sigo. Por ejemplo, dice, un hijo que se siente atraído por su madre, que falleció a temprana edad, podría desear morir para así terminar con la separación. Lo mismo se ve a menudo en el caso de una madre que desea seguir a su hijo fallecido a temprana edad, en especial si esta madre se siente culpable por su muerte. En ambos casos, este deseo podría provocar enfermedades fatales y una muerte temprana. Al analizar esta idea a profundidad, parece contradictoria. Sin embargo, no dentro de su alma común. A ella pertenecen los vivos, al igual que los difuntos. Fíjense que Hellinger, ¿no? Habla no solo de él le llama los vivos y los muertos o los difuntos. Nosotros creemos que porque una persona muere, como que desaparece. Claro, desaparece físicamente, pero desaparece de nuestro sistema. Sin embargo, no desaparece. Porque la muerte en realidad no existe, ¿no? Entonces es muy importante, porque me parece muy como que nos puede servir para muchas comprensiones esto de las constelaciones, ¿no? Más allá de que si nosotros tenemos la oportunidad, ¿no?, de constelar, de hacer una constelación familiar o no, al menos este cursito te puede ayudar para tener algunas herramientas y comprender muchas cosas, ¿no? La separación entre ellos se anula dentro de esta alma, tanto en su imaginación como en su sentimiento. Me gustaría hacer una pequeña digresión en este punto para hablar un poco más del alma común y del campo espiritual que actúa en ella. Alma y espíritu. Antes de todo me gustaría explicar los términos campos del espíritu y del alma. En el transcurso de una plática con este famoso Rupert
Sheldrake, abordamos el tema de los campos del espíritu. Y en este contexto hablamos también de los campos morfogenéticos. Me comentó que a principios del siglo XX, varios filósofos en Alemania observaron la existencia de un alma común que actúa en muchas áreas de la vida. De otra forma, muchos fenómenos de nuestro mundo serían inexplicables. En este contexto también hablan de un alma mundial. Dado que el concepto de alma, con mayúscula, se asocia con una enorme cantidad de ideas religiosas, dicha palabra fue sustituida por el término campo. Sustituye la palabra alma, con mayúscula, por el término campo, por las connotaciones religiosas que tiene. En lugar de hablar de un alma común, ahora algunos filósofos hablan de un campo común, al que denominaron campo del espíritu. De esta manera se le quitó a este campo cualquier referencia personal que pudiera hacerse y se le convirtió en algo más objetivo e impersonal. No obstante, podemos observar que nuestra alma común se mueve dentro de cierto campo espiritual, esto es que parte de ciertas ideas. Estas ideas incorporan a todos los que pertenecen al campo espiritual y los toma a su servicio. Todos los integrantes de dicho campo deben compartir ciertas ideas, aun cuando parece que carecen de lógica. Ante todo, este campo espiritual determina qué es lo que los integrantes de un alma común deben conocer y saber acerca del propio campo. En otras palabras, estos campos del espíritu de ninguna manera son algo espiritual, en el sentido de que estuvieron sujetos a la razón y la percepción exacta, sino que son un sistema de creencias al servicio de ese espíritu. Como podrán comprender, luego más adelante, la palabra espíritu significa algo completamente diferente al concepto de campo espiritual. Por lo tanto, voy a utilizar el término campo espiritual solo en relación con el alma común. Los campos espirituales están al servicio del alma común y de la unión de los integrantes. Tienen muy poco en común con la palabra espíritu en el amplio sentido de la comprensión y del amor creativo. Es más, se oponen a este concepto. Por ende, la palabra espíritu tiene un significado distinto al de los campos espirituales, lo cual luego explica, en este libro. Y ahora habla aquí, y con esto vamos a cerrar, para que no se haga tan largo, porque después tanta información, no podemos digerirla. Los sistemas de creencias. El campo espiritual, que une a los integrantes de nuestra alma común a través de creencias compartidas, nos impide observar de manera razonable. Sin embargo, los miembros de un campo espiritual, es decir, los integrantes de esta alma común, acatan dichas creencias a pesar de la falsa desensatez. ¿Cuál es la razón? Cualquier desviación de estas creencias está ligada al miedo de perder el derecho de pertenencia a ese alma común. Por eso es muy común ver, las familias que tienen diferentes sistemas de creencias y a veces nos parece, nosotros observamos otras familias, nos parece raro ver lo que hacen otras, pero ellos obedecen a eso y si no obedezco a eso, parece que dejo de pertenecer. En este punto, los círculos más amplios de nuestra alma común cobran importancia, como seguramente ya se habrán dado cuenta. Por ejemplo, las religiones y otras ideologías. Su poder y su influencia provienen del miedo de poner en riesgo nuestra pertenencia al alma común. Esto es de perderla
si cuestionamos estas ideas o si nos alejamos de ellas. Por eso, si no nos damos cuenta, ¿no? Por eso este camino, tanto como el de las constelaciones y otros caminos, siempre están basados en cuestionar estas creencias, en darnos cuenta, ¿no? Este miedo está justificado. La persona que analiza dichas ideas de manera crítica, tratando de mostrar su insensatez, debe esperar su exclusión del campo espiritual y ser clasificada como renegada. Claro, cuando en la familia alguien no piensa como pensamos todos, este es el raro, ¿no? Hay que excluirlo. Como pueden ver en este campo, la sensatez se sacrifica a favor del derecho de pertenencia. Podemos imaginarnos qué tan difícil puede ser hacerle caso a nuestra razón, aun cuando nos pueda costar la salud o la vida. La pregunta es, ¿podrá cambiar un semejante campo espiritual? ¿Podrá liberarse de las ataduras de este sistema de creencias? Rupert Sheldrake observó que un campo espiritual solo puede cambiar bajo el impacto de otro movimiento del espíritu, que proviene del exterior. Esto significa que la sanación de las enfermedades y sobre todo del deseo de morir por querer seguir a un difunto, no pueden originarse dentro del alma o en el campo espiritual que las rige. Se derivan de un movimiento del espíritu creador, cuyo amor abarca a todos de la misma forma, es decir, también a todos y todo lo que se halla fuera de nuestra alma común. En otras palabras, el movimiento sanador y salvador es producto de otro nivel del espíritu, más allá de la psicoterapia en el sentido tradicional, porque ésta también se mueve dentro de los límites del campo espiritual y su amor limitado. En el segundo capítulo va a hablar justamente del espíritu con mayúscula, pero por ahora no, estamos nombrando las partes, ¿no? Después la otra frase esta que dijimos, ¿no? De las creencias es tú por mí y yo por ti, ¿no? Regresemos a los movimientos de nuestra alma común, que pueden provocar serias enfermedades y finalmente la muerte. Primero hablamos del yo te sigo, ahora vamos a hablar del movimiento tú por mí y yo por ti. La decisión interna yo por ti representa el deseo de enfermarnos o morir en lugar de otro miembro de nuestra familia. Es el factor que más afecta y restringe nuestra salud. Esta decisión no se expresa conscientemente ni se comunica en voz alta. Se requiere concentración para poder sentir el alcance de dicha decisión y para poder enfrentarla. Por eso cuando se hace una constelación familiar esto aparece, ¿no? Se ve. Al mismo tiempo se revela otro desfase en el que otro miembro de la familia dice tú por mí. Es decir, siempre existe una persona con sentimientos de culpabilidad. Por ejemplo, la madre que abandonó o abortó a un niño. La persona que a nivel interno dice yo por ti casi siempre es un niño. En ocasiones puede ser la pareja, dice Hellinger. Sin embargo, se debe entonces a un desfase que se relaciona con su familia y que se produjo durante la infancia. El otro movimiento, ¿no?, que nombra Hellinger es yo también. Yo también. Antes de seguir y dejar que estas frases surjan a la luz en nuestra propia alma para así desplazarlas, quiero hacer mención de una frase igualmente importante, con la cual una persona puede despedirse de la vida.
se trata de yo también. Este enunciado se dice a un gemelo fallecido o a un hermano abortado. Por lo general es la frase de un niño. La conducta extraña y agresiva de un menor, aún muy joven, frecuentemente tiene su raíz en esta frase, que solo se refleja en las emociones. Esta frase está estrechamente vinculada con la siguiente: yo te sigo, y se dirige simultáneamente a los vivos. Se trata de un llamado de atención e indica el deseo de arreglar algo en lugar de ellos, en muchas ocasiones, hasta las últimas consecuencias. El gran impacto de estas tres frases que acabamos de nombrar sobre la salud en una familia es evidente. Y para poder entender estas expresiones y sus consecuencias, después, que lo vamos a ver en el próximo video, vamos a profundizar en estas reflexiones y va a hablar Hellinger aquí sobre los desórdenes del amor. Eso lo vamos a dejar para el próximo. Bueno, gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo video. Gracias. Los espero.